con la intención de que nuestros amigos se enteraran de por qué se llama así. Por eso sí le llamamos a nuestros conversatorios y por qué se llama así, hablando de aquellos personajes a quienes uno de los compositores decidió realizar una canción. Pero en esta ocasión tenemos la fortuna de contar con tres maravillosas parejas que aceptaron bailarlo para todos ustedes. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Yo voy a hablar de lo que es la semblanza de esta mujer a la que se le compone el danzón. El maestro, con toda su sabiduría en la música, nos va a hablar precisamente de la estructura musical y finalmente una de las parejas va a ejecutarla y la vamos a ir nombrando. Así de que, pues, ¿qué les parece si empezamos? Bienvenidos todos, gracias. Porque no sabíamos cómo transmitir, así que bueno, nos hacemos unas bolas, el maestro y yo, pero lo sacamos adelante. Lo mismo está. La presentación, ellas, maestro. El PowerPoint, no, ese no. El PowerPoint. Sí, muchas gracias. Ellas. Bueno, mientras está, y muy amable Selene que nos ayuda en esto de la tecnología, nosotros hablamos en varias ocasiones sobre estos danzones e incluso hicimos un programa muy especial sobre los boxeadores y espero que no se lo pierdan, búsquenlo en el YouTube, ahí está. ¿Sí? Y también hablamos sobre algunos danzones que llegaron desde Cuba, pero que le dimos nosotros como mexicanos el matiz interesante de mexicanos, ¿verdad? Y bueno, teníamos esta presentación ahí guardadita, porque en alguna ocasión lo planeamos, ¿verdad, maestro? Dijimos, hay que hablar de las mujeres, claro que sí, y hay una gran cantidad de danzones en las cuales, bueno, pues fueron dedicados a mujeres muy importantes. Entonces, en esta ocasión solamente escogimos a 3 mujeres por el tiempo, pero bueno, tenemos en el tintero muchas más, así como otros temas interesantes de por qué se llama así. ¿Sí? Bueno, pues empezamos, maestro, ¿qué le parece? ¿Sí? Bueno, pues el primero de ellos es el danzón dedicado a una mujer muy importante, que es Pepita Emil. ¿Quién fue Pepita Emil? Una importante cantante de zarzuela española que nace en la zona vasca de España en 1918 y que llega a la Ciudad de México y fallece en 1994. Esta mujer fue muy famosa durante todo el periodo de guerras, incluso fue sumamente celebrada en varios teatros de España. Comenzó a cantar como soprano primera en el llamado Orfeón Tomás Tierra, en la zona vasca, y aunque algunos de sus biógrafos dicen que hay sus comienzos un poco difusos porque estaban en periodo entre guerras, estaba incluso el conflicto muy fuerte en la República Española y por esa razón no tienen mucha información sobre ella. Pero podemos decir que hizo su debut en el Liceo de Barcelona en los años 30. Acababa de pasar la Guerra Civil Española y de hecho ella fue contratada para festejar
el triunfo de lo que es la guerra española a favor de Franco, sí, desgraciadamente. Pero bueno, la zarzuela, si ustedes no lo saben, es un canto y un baile incluso también, en el cual, bueno, pues España, pues así que pasaba la vida, pasaba los mejores momentos, pues con esto lo que es de la zarzuela. Tuvo muchas presentaciones en distintos teatros, hasta que conoció a el barítono Plácido Domingo Ferrer, que juntos pues interpretaban estas zarzuelas e incluso hicieron grupos importantes para irse presentando en los distintos teatros de España, llámese Teatro Calderón, Teatro Coliseum, la Gran Vía en Salamanca, ¿sí? Pero cuando este género ya fue en declive, que más o menos fue en 1945, cuando ya había terminado la segunda parte de la Gran Guerra, ellos deciden emigrar a América, como muchos de los europeos que después del conflicto tan fuerte que se vivió en Europa, pues deciden emigrar a América. Algunos llegan a la zona de lo que conocemos los Estados Unidos de Norteamérica, pero otros fueron a lo que es el Cono Sur y otros más a lo que es nuestro país, México. Estando aquí en América, Pepita Envil participó en varias naciones, tales como Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Colombia, que en esos momentos eran la cuna de los artistas que llegaban emigrados de Europa. Y bueno, también hay que recordar que durante este periodo, también en estos países, que es Cuba, Colombia, Venezuela y México, era donde, por ejemplo, las orquestas de música afroantillana pues eran muy famosas, por ejemplo, la Sonora Matancera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con Pepita Envil? Pepita Envil llega a nuestro país y empieza a actuar en el famoso Teatro Abreu, que todavía estaba antes muy activo el Teatro Abreu, y hace una asociación con una de las vedettes más famosas de la época, que era Rosita Fornés. En los años 60 tratan de regresar a lo que es España, pero bueno, ya tenían aquí sus raíces en México e incluso vamos a ver que ya también estaba su hijo ya nacido, el famoso Plácido Domingo, y su hermana, ¿sí? La siguiente foto, ahí tenemos. A doña Pepita Envil, que precisamente vemos aquí ya la fotografía de Plácido Domingo, uno de los tenores más importantes de nuestra nación, y que bueno, su madre precisamente fue Pepita Envil, y a ella se le compuso este célebre danzón del cual nos va a hablar el maestro Pérez. Buenas tardes. Bueno, déjenme hacer un paréntesis para explicar un poco acerca de la música que va a generar este fenómeno de Pepita Envil. Aproximadamente en el siglo XVII empieza a surgir una corriente muy amplia en Europa acerca de lo que es la ópera. Eso va a ser en la parte italiana, después va a seguir en Alemania, y en Francia se va a hacer un tipo de ópera cómica, pero faltaba España, y entonces España va a generar una comedia musical, algo chusco, en donde se va a llamar la zarzuela. La zarzuela, que consiste en una serie de cantos hispánicos con coros, con solistas y con historias muy simples, ¿no? Historias para pasarla bien. Fue evolucionando y empezamos a surgir muchos compositores. Dentro de ellos, el que nos importa es Federico Moreno Torroba, porque Federico Moreno Torroba la va a traer a México en 1946-47. La va a traer y la va a impulsar. Y entonces, ahora, ¿cómo está la liga de que le componen un danzón un señor que se llama, aparentemente no conocía? La liga es la siguiente:
En esos tiempos se utilizaba el teatro de revista, estamos hablando por ahí de los años 50, más o menos, y en el teatro de revista se conoce con una cubana nacida en Estados Unidos, que es Rosita Fornés. Con Rosita Fornés empiezan a hacer duetos, empieza a sustituirla en sus eventos, y ella como cubana pues tenía una serie de acercamientos con la comunidad cubana, donde estaba un gran arreglista, compositor, que va a ser con Tomás Ponce Reyes. Tomás Ponce Reyes es el que le va a componer el danzón, y Tomás Ponce Reyes es un músico cubano que es el que trae prácticamente junto con Lucho Hernández el danzón aquí a Veracruz, primeramente, y después con esa orquesta van a ir a trabajar al Salón Los Ángeles por ahí por los años 20 más o menos, ¿sí? Entonces es la liga de cómo se va dando el ambiente, y es muy interesante porque Tomás Ponce Reyes se da cuenta que es un músico completo, y lo que va a hacer Tomás Ponce Reyes, se va a meter a estudiar al conservatorio, debe ser entre los años 34, 35, donde entra al conservatorio, y va a ser el contrabajista de la danzonera de Acerina. Él va a ser el contrabajista de la danzonera de Acerina, y va a componer quizá no tantos canciones como los hizo Amador Pérez Torres, que hacía un danzón cada 8 días, él se tardaba más, pero él estaba muy involucrado con la música de concierto y con las tendencias. Sí, dentro de sus maestros pues estuvo nada más y nada menos que Julián Carrillo, que es un revolucionario en la música mexicana. ¿Por qué es un revolucionario? Porque él habló de un sonido llamado sonido 13, dividió la música en espacios más pequeñitos de entonación, y lo involucró. Él era su alumno también, y el otro creo que es Campa, que si no mal recuerdo, donde también este maestro estaba en contra de la música europea, y les decía a sus alumnos, porque como él estudió composición, les decía a sus alumnos que buscaran otras alternativas que ya no fuera la escuela alemana, que era la escuela vienesa, por así decirlo. Entonces es interesante de que Tomás Ponce Reyes, estos dos danzones, uno tiene influencia de las escalas árabes alrededor de España. Recordemos que los árabes conquistaron España más de 500 años, y el otro danzón, que es un gay, es un danzón basado en una escala de 5 sonidos, que lo vamos a ilustrar, y va a ser estos danzones, uno con aires hispánicos y otro con aires chinos, pero no vamos a hablar. Sí, todavía no. Así adelante, si quiere poner su presentación. ¿Puedo? Sí, adelante. Entonces, con Tomás Ponce Reyes, porque tanto el contrabajo con la danzonera de Acerina. Miren, acá les puse más o menos algunos datos de él. Estudió en el conservatorio, música, clarinete, piano y contrabajo. De los maestros está Julián Carrillo y Gustavo Campa. Gustavo Campa va a ser muy importante, porque va a escribir también una especie de una ópera con temas prehispánicos, que se llama El Salvador. Y Lucho Hernández
va a formar la danzonera aquí en Veracruz, ¿sí? Y como por su contacto con el Conservatorio Nacional de Música, el maestro Tomás José Reyes va a tener mucha influencia en lo que es la ópera. Le gustaba mucho la ópera, por eso va a ser un danzón que se llama Rigoletito, ¿sí? Dedicado a la ópera Rigoletto. Va a ser otro de Verdi, y el Barbero de Sevilla de Giacomo Rossini, ¿sí? Un danzón dedicado a Pepita Enville, que es con carácter meramente hispánico, ¿sí? María Conesa, también España, las posadas mexicanas, ¿sí? Y una canción que todos algún día por decepción hemos tarareado, que se llama La Chancla, la que dice que creímos que no iba a haber el amor que yo perdí, ¿no? Entonces sí lo conocemos casi todo. Y hace música para cine también. Va a ser Eterna Mártir, en 39, va a ser dirigida por Juan Orón. Y entonces ahí, de acuerdo a lo que investigamos, pues utilizó escalas propias de otras latitudes, que no es exactamente el mundo occidental. Sí, ahí está Pepita Enville, ahí está el autor Tomás José Reyes. Apliqué un poquito lo que usamos. Miren, en la música utilizamos lo que se llama el análisis auditivo, ¿sí? Y ese análisis auditivo tiene diferentes puntos. Primero nosotros vemos y estudiamos al autor para saber ahora sí que qué armas porta. Después tenemos aquí qué carácter tiene la línea melódica, porque trabajamos con líneas melódicas y con líneas armónicas. En este caso es un caso con aire hispánico, le pusimos altivo, soberbio, arrogante, ¿no? Porque está basado en algunos modelos de paso doble, ¿no? Entonces nos imaginamos pues un bolero. Las temáticas derivadas de la zarzuela, posiblemente este danzón está extraído de la Luisa Fernanda, que es una zarzuela muy conocida de Federico Moreno Torroba, que es el gran hacedor de Pepita Enville, ¿sí? La escala no es tradicional, ¿sí? Es una escala influenciada por los árabes, que es de 9 sonidos, es diferente a lo que nosotros conocemos. Y la forma de danzón, en este caso, si es un danzón tradicional, tiene una A, una B, una A, una C, una A y una D. A es el estribillo, B la primera melodía, A, estribillo, C, segunda melodía, A, estribillo otra vez, y D es el montuno. ¿Sí? Ahí hice una forma general, ¿sí? ¿Cómo lo vamos nosotros agrupando? Porque nosotros así lo estudiamos, ¿no? O sea, cómo está hecho. Entonces vemos que ahí inicia con una fanfarria y una cadencia. Nosotros llamamos cadencia a los finales, a lo que decimos en danzón remate, así como los remates, ¿sí? Posteriormente viene una primera melodía, básicamente con 2 temas que se repiten, y al final la trompeta les va a anunciar que ya va a terminar, ¿no? Entonces los que oyen un danzón dicen: ay, mira, la trompeta me pueden poner abusado, ya le tengo que dar la vueltecita para hacerlo. Después viene otra vez el estribillo, que es idéntico, una fanfarria, una cadencia para enchilada, la segunda melodía. La segunda melodía va a cambiar un poco de carácter, ¿sí? Porque son ideas que, aunque son contrastantes, esta cambia un poco de carácter, la va a hacer más lánguida, más lírica, le llaman, ¿no? Maneja 3 ideas melódicas. Con la trompeta utiliza la soldadura para hacer un tránsito entre cada una de las melodías. Una melodía, quiero aclarar, no es una línea corrida, son varios segmentos que se agrupan en lo que llamamos frases. Cada frase tiene 4 compases, y cada 4 compases constituyen una sección, digamos, es una manera de escribir, de hacer una sintaxis correcta de lo que es la música. Todos los compositores de danzón en general pues están totalmente enterados de esta parte, ¿no? Y después sigue el estribillo y dice que va a tener 4 secciones rítmicas.
Es interesante. Va a tener 4 secciones rítmicas y no están muy... Las 2 primeras son casi idénticas, no hay manera de descubrir. Entran los instrumentos y eso es lo que nos da la pauta para saber que va entre una y otra, ¿no? Y al final va a haber un aviso de la trompeta también, donde ya sabemos que va a terminar y no va a terminar en el tiempo, lo que llamamos tético. Nosotros llamamos tético al tiempo inicial y anacrústico cuando es después del tiempo inicial. ¿Sí? Entonces, con eso es como termina el danzón y ya nosotros nos damos, concluye el danzón, que es un danzón bastante largo y que hay muchas versiones. La versión que yo, la cual yo me basé, es una versión brasilera que me dicen que es muy rápida y que es muy difícil de bailar. Es una grabación pues muy vieja, vamos a entender también eso, y que se tenía que resolver el mundo en 3 minutos. Entonces, todos lo hacen muy rápido. Y de hecho hay algunos danzones como el que viene que le van a cortar partes. Entonces, pero bueno, así nosotros analizamos pues, lo que es línea melódica. Hay otro análisis que se hace a partir del ritmo y otro análisis que se hace a partir de la armonía. El del ritmo lo abordo en uno de los otros danzones. Sí, gracias, maestro. Bueno, pero bien, como lo decía el maestro, la versión de Acerina es sumamente rápida, porque es el Acerina viejo, que es sumamente rápida. Por eso hemos escogido el danzón de Peter Gil, pero la interpretación de José Casquera. José Casquera, en el cual, bueno, Samaría Hernández Hernández, así como Rutilio Martínez Santiago, 2 excelentes bailadores veracruzanos, egresados del diplomado de formación, pero además muy interesados en lo que es el danzón como una cultura, que no solamente es aprender los pasos, sino todo lo que implica conocer los danzones, ¿verdad? Cómo están compuestos, quién lo hizo, por qué se llama así, la estructura musical, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, le vamos a pedir a nuestros 2 bailadores veracruzanos. Bueno, es la versión de Casquera, un poco más asentadita, así que bueno, pues con muchísimo gusto nos vamos a ir, así que nos vamos a deleitar de que ustedes lo vayan. Gracias por aceptar la invitación.
explicaba el maestro, pues claro, Pepita Emilio, una española, ahora sí que gran cantante de zarzuela, pues qué mejor que una versión que traiga estos tintes españoles. Pero vámonos con la siguiente maestra, ¿qué le parece? Sumukey. ¿Ustedes conocen a Sumukey? ¿Saben quién era Sumukey? ¿No? Pues hablemos de ella, ¿qué le parece, maestro? Vamos a ver la imagen de Sumukey, que está un poquito más abajo de ahí. Un poquitito más abajo, maestro. El número 4 está esa. Sumukey. En forma de presentación la ponemos, maestro. ¿Quién era Sumukey? Bueno, se llamaba Rosa Su López, que nació el 4 de noviembre de 1929 y fallece el 9 de julio de 1951. Era una de las famosas vedettes de la época, conocidas como bailarinas exóticas, algo así como lo que fue Lin May, por ejemplo. ¿Sí ubican a Lin May? ¿Sí? Tongolele, que bueno, porque ahora sí que usaban pocas ropas y se contoneaban en el escenario. Así era Sumukey. Ella era fue incluso actriz cinematográfica que perteneció a la llamada época de oro del cine mexicano, y por su ascendencia china, pues le llamaban la muñequita china, ¿sí? Era una de las grandes bailarinas que llenaba los escenarios de los centros nocturnos, pero además fue hermana de otra célebre actriz y empresaria que se llamó Margot Su. ¿La conocen a Margot Su? ¿No? ¿Algunos de ustedes sí? Margot Su. ¿Quién era Margot Su? Bueno, ella fue propietaria del llamado Teatro Salón Margot, que después fue conocido como el Teatro Blanquita. El Teatro Blanquita, ¿si lo conocen? Si lo escucharon, sí. Pues era su hermana. Y bueno, las dos fueron grandes empresarias, participaban en estos cabarets y teatros de los años 20 más o menos, y Sumukey en particular era muy admirada por muchos hombres porque tenía una belleza singular. Incluso en un libro que escribe su hermana dice que tenía su piel como porcelana china, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con esta mujer? Bueno, pues esta mujer, a pesar de tener tanta fama, se enamoró de un hombre cañán que la extorsionaba, que le sacaba el dinero y que finalmente la asesina en un teatro, ¿sí? Pero antes de llegar al asesinato de Margot Su, déjenme decirles que ella, junto con su hermana y con otras bailarinas exóticas, pues encaminó lo que es la lucha en contra de toda la política que Uruchurtu había establecido en la Ciudad de México, que cerraba tanto los centros nocturnos, los teatros, porque para él era importante hacer la llamada cruzada de la decencia, y pues ellas eran consideradas indecentes, ¿verdad? Pero bueno, regresamos entonces a ella. Ella fue, como les dije, una actriz del cine mexicano de la dorada época de oro, y participó en la película La Bandida, Carta Brava, Mujeres de Teatro, especialista en señoras. Incluso el famoso escritor José Emilio Pacheco hace una breve reseña de quién era Margot Su por esta, ahora sí que, presencia tan importante que tuvo en los cabarets. Pero bueno, finalmente llegamos a su asesinato. Este hombre la cita en un hotel para supuestamente pasarle las escrituras de unas propiedades, y cuando firman ambos, antes de que saliera de la habitación, la
asesina y él también se mata, ¿sí? Entonces, esta es la historia de Margot Su, y por eso fue que le hicieron un danzón que nos va a platicar el maestro. Bueno, este es muy interesante como danzón, también es de Tomás Ponce Reyes, ya no voy a abundar en él, ya le platicé mucho de su vida. Sin embargo, este danzón va a tener unas características magníficas. No va a estar también una escala occidental, sino va a estar una escala china, una escala pentáfona. ¿Qué quiere decir? Que va a tocar las puras teclas negras del piano. El piano tiene teclas blancas, teclas negras. Pues él va a tocar puras teclas negras para iniciar el primer tema, la introducción, y lo va a utilizar en todos los demás, en la primera melodía y en la segunda melodía, y ya en el montón ya se aloca y ya le cambia de género, porque supo que lo que hacía es que trataba de hacer algo que lógicamente no era chino, porque pues, no había tanta información, pero sí llamaba la atención por ese misticismo, esa música que utilizaba, ¿sí? Utilizando esta escala, pues es totalmente muy ajena a nosotros. En la época prehispánica ya se usaba, pero eso es otra plática. Ahorita lo que es muy interesante es que utiliza esa escala. No sé si sepan, pero para los chinos no tenían 4 elementos, tenían 5 elementos. Tenían 5 notas musicales, tenían 5 órganos vocales, tenían 5 colores primarios, tenían 5 maneras de comportamiento. Entonces, de acuerdo a esa escala, esta escala este danzón representaría la alegría, ¿sí? Por el tipo de escala que se va a utilizar, ¿sí? Los colores, pues el rojo sería el idóneo para este danzón, porque es el color de la sangre, ¿sí? El color de la vida. ¿Sí? No puedo abundar más porque vamos a ver para nosotros, pero voy a poner aquí un cuadrito rápido. Nada más como referencia a Selina, bueno, va a ser la danzonera que se eligió, y el compositor que ya les estaba narrando el maestro le pone a este danzón Sumuke en Shanghái. Entonces, miren, aquí puse lo que es el danzón, ¿no? Los pasos del danzón. Paso largo, 2 cortos, largo, 2 cortos, largo, 2 cortos, largo, 2 cortos, largo, largo. Por números es del 1 al 11 y el compás es de 2 cuartos. Ustedes lo pueden subdividir como ustedes gusten, a 4, a 8, a 16, se permite. Pero esta es la verdadera razón por qué el danzón se escribe en 2 cuartos, porque está basado en pasos de baile muy antiguos de lo que es la contradanza, y esos son los pasos que dan, y ese es el compás correcto, ¿sí? Derivado de la manera de bailar, y es como sigue actualmente, ¿no? Un paso largo, 2 cortos, paso largo, 2 cortos, paso largo, 2 cortos y 2 pasos. Conforman una frase regular de 4 compases, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahí está el piano. Entonces aquí vemos en el piano estas teclas negras son las que va a utilizar para hacer el danzón. Al final, bueno, ya vamos a todas, pero al principio con estas teclas negras va a estar el danzón, ¿sí? Y es muy interesante. Un experimento anterior de la música occidental fue un preludio de Chopin que se llama el preludio de las teclas negras, precisamente. Y le hice yo un esquema muy sencillo, donde evoco el carácter delicado, evocador,
con aire místico y expresivo. Su forma no tradicional, les digo que por las grabaciones, pues tuve una grabación que tiene una A, una B con 3 temas, una A y luego una C. La temática es derivada de las escalas chinas, que son rituales de significados culturales de la medicina, los elementos y efectos sobre el ser humano de las melodías. El lenguaje no tradicional, escala china, pentáfona, se llama escala pentáfona. Y ahí dice escala pentáfona, el cuarto modo, luego lo explicaría yo qué cosa es el cuarto modo. Luego dice esta parte consta de varios temas o melodías encadenadas utilizando efectos de la sonoridad china de carácter místico religioso, donde podemos escuchar en esta versión el siguiente orden: A, B, A, C, D. La escala pentáfona en cuarto modo se repite textualmente. Es el estribillo, la primera melodía, el estribillo y luego un montón. Está conformado básicamente por 2 melodías, temas complementarios, y al final acorta la melodía complementaria para terminar con un nuevo motivo anacróstico corto, o sea, no va a cortar detalle. Esa es la versión que tengo. Hay otras versiones, por la que consulté, pues es esa. Entonces, muy bien, gracias, maestro. Vamos a preparar la música. Y bueno, tenemos a 2 bailarines también importantes: Arceli Gómez Araujo y Alberto Saavedra. Campeones nacionales de la versión virtual de Trinidad. Además, promotores del danzón en lo que es la GAM, la Gustavo Amadero, la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Y bueno, además muy comprometidos con lo que es el conocimiento del danzón. Entonces vamos a escuchar este danzón, pónganle mucha atención porque es diferente, es difícil, así que pues mayor gracias a ustedes, yo sé que la sufrieron. un examen. ¿No? Un examen, viene el examen.
nuestra última mujer de la que les vamos a platicar, no podía faltar, pues efectivamente María Rojo. Mensualmente lo que se siente. María Rojo, que definitivamente a todos los danzoneros pues, nos marcó, ¿verdad? Nos marcó porque a partir de esa célebre película llamada Danzón es que empezamos a voltear esta generación. Claro, ya hemos aprendido que hubo otras generaciones que también querían, llamaban el danzón, pero esta generación de la cual estamos casi en la gran mayoría, pues empezamos a voltear de una manera diferente a ver este baile, esta filosofía. Pero ¿quién era María Rojo? ¿Quién es? ¿Quién todavía vive? María de Lourdes Rojo y Echaustegui, nacida en 1943, una gran actriz de cine, televisión y de teatro, que finalmente, bueno, también incursionó en la política mexicana, ¿verdad? Porque fue diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue senadora, fue jefa delegacional de la delegación Coyoacán de la Ciudad de México, pero la parte que nos interesa mucho más es esa parte en la cual ella entra al mundo artístico. Se dice que hay una gran cantidad de películas, 81 películas que hace, 32 telenovelas, 8 obras de teatro, 12 series, en donde, bueno, podemos contar algunas célebres, por ejemplo, El Abando, La Tarea, Rojo Amanecer, y bueno, Danzón, dirigida por Mariano Varo en 1991, para que en 1995 finalmente hiciera la segunda versión de Salón México. La película de 1991 le gana precisamente el ser el nombre de La Reina del Danzón. ¿Sí? Aquí la tenemos jovencita ya en su periodo de política. Y bueno, finalmente la Julia del Danzón, ¿verdad? Julia, que buscaba su Carmelo. ¿Cuántos no hemos buscado al Carmelo? El bailarín. El bailarín, a ver si encontramos ese bailarín, únicamente nos acompaña a bailar. Nada más queremos bailar con él, ¿verdad? No nos importa lo demás. Pero bueno, ella ha recibido muchos premios como Mejor Actriz, el Ariel de Oro, el Premio TV Novelas, el Califa de Oro también, los premios AC. Y bueno, también fue coadministradora de un lugar icónico para nuestro mundo danzonero, que era el nuevo Salón México, que antes era una abastecedora eléctrica de los camiones en los años 20, pero que hoy recibe el nombre de La Nana, en donde todavía se llevan a cabo algunos eventos, en donde uno de nuestros instructores clave de la Ciudad de México, que es Freddy Salazar, ahí da sus clases en La Nana, y precisamente pues una de las coadministradoras era María Rojo. Importante María Rojo para el mundo danzonero, maestro. Sí, una gran actriz, la oportunidad de conocerla, de ver en sus obras, de trabajar al lado ahí en el teatro Orientación, el Galeón, Teatro Galeón. Estuvo presentando La Tarea con unas 300 representaciones o 500. Exitosísimo. Bueno, rápidamente. Miren, este danzón se lo van a dedicar a ella, y este danzón tiene la característica de que va a utilizar un lenguaje netamente cosmopolita, citadino. ¿Sí? No hay ninguna escalas exóticas, no hay nada de eso, sino es un danzón que cumple con todas las expectativas de un danzón tradicional, ¿sí? Donde a mi juicio personal se abusó mucho del llamado quintillo del danzón, pero pues el compositor lo hizo porque quiso, ¿no?
se le respeta. Voy a mostrarles este cuadrito que hice yo en términos de la melodía. Tantos cambios de lugar, ¿verdad? Bueno, este compositor que vamos a tener ahorita es el maestro Genaro Fuentes Rivera. Es un maestro que va a trabajar, va a ser netamente citadino en todos sus aspectos. Él va a estudiar en la escuela de iniciación, posteriormente va a estudiar un ratito en la superior de música, de ahí se pasa al Conservatorio Nacional de Música y va a estudiar la carrera de MEME. MEME quiere decir maestro en educación musical. Esa es su carrera. Llega al danzón llevado por su esposa, ahí se enamora del danzón, por ahí estaban viendo las historias de amor con el danzón, los que se vieron, y empieza a hacer danzón. Una vez se encuentran a María Rojo y él le dice que le va a hacer un danzón. María espera y ya años después le entrega el danzón, el cual lo va a estrenar el maestro José Casquera en la Sala Cultural de Orisco, y es instrumentado por Isaías Lara. Isaías Lara es un jazzista que tocaba con Hugo Argain. ¿Quién es Hugo Argain? Pues el de la Sonora Dinamita, es el saxofón de la Sonora Dinamita. Entonces ahí es donde él va a trabajar. Va a ser muy abundante el uso del quintillo. La temática es un ambiente citadino festivo como fuente generacional de llegados de las películas de danza. El carácter evocativador, envolvente, nostálgico, la forma de danza tradicional, el lenguaje tradicional, campos de tonalidad, el montono mayor menor, escalas cromáticas, la escala cromática es la escala occidental, básicamente sí. Luego hay pues es el estribillo tradicional, hay tres ideas reveladas por el maestro, el estribillo, la segunda melodía también son tres ideas temáticas, abunda mucho del cinquillo y del tresillo básicamente. Nuevamente llega el estribillo y el motivo final es sumamente largo, con muchas repeticiones y repeticiones y repeticiones, y también maneja casi tres ideas. Sí, y aquí quería demostrarles que el cinquillo es la clave es esto, ¿sí? O sea, fíjense la coincidencia, y estos son los pasos del danzón. Este debería ser un bajo, este debería ser el pulso, ¿sí? En dos claves. Y así es como se escribe el cinquillo. ¿Cómo se pronuncia? Nos decía don Fernando Ortiz que se dice esta frase: yo quiero bailar. Pam, 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 pam. Ese es como se pronuncia el cinquillo. Y entonces aquí se hace esta polirritmia que nos sirve para ilustrar que el danzón pues no nada más es un solo ritmo, son muchos ritmos como son muchas melodías. Si hubiera tiempo haríamos una dinámica, sin embargo no lo hay. Entonces vamos a escuchar la danza. Sí, ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero no podemos perdernos la ejecución de este danzón María Rojo. Y mientras el maestro nos prepara la música, maestro, hago la presentación de nuestros bailadores, nuestra tercera pareja. Ellos vienen de Oaxaca. Bienvenidos, por favor. ¿Quiénes son esta hermosa pareja? Bueno, Leticia Jiménez, Luis Ángel Sánchez Carrasco, ambos promotores del danzón en Oaxaca, el instructor y director del grupo Sangre Oaxaqueña, parte villano y del grupo juvenil, y ella, instructora del danzón en la Biblioteca Pública Margarita Manza de Juárez, en Oaxaca,
lo que se conoce el mercadito de emprendedores Manos Mágicas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, viene la música para deleitarnos con su ejecución. Excelentes ejecuciones de estas tres parejas. Déjenme decirles que este danzón hay otra versión que es la versión de Dimas. Búsquenla, también es muy bonita, pero bueno, sin duda Cascada tiene un ritmazo que bueno, nuestros amigos oaxaqueños, felicidades por la ejecución. Maestro, ¿quieres cerrar? Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias a nombre de los organizadores, de todos los que nos acompañan. Primero que nada, felicitarlos a todos ustedes porque todos son maestros realmente de danzón. Y entonces, pues hoy es el Día del Maestro. Felicitarlos. Y
conocer la historia y por qué se llama así. Les agradecemos profundamente su presencia. ¿Qué les parece si nos vamos a bailar a Zócalo? Vamos a bailar. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que se merecen un fuerte aplauso. La razón por la que asalto este espacio es porque a nombre de nuestro Miguel Ángel Zambrero Tala me pidió que cerrara, no sin antes agradecer a las instalaciones, a los directores de este centro, maravilloso centro cultural, ILEC, y porque él se adelantó, porque ya nos espera ya la sonera, así es de que habría que hacer lo propio. A nombre de ellos y con la felicitación de antemano por este importante trabajo, les agradecemos y les decimos muy buenas noches y nos vemos en el